En estas decisiones que tomamos antes y en estas decisiones que tomamos durante la clase, en las macro y en las micro decisiones, están bien ancladitos nuestros supuestos subyacentes. Es decir, esas concepciones teórico-prácticas referidas a ideas internalizadas que implican grandes ideas. Una visión del mundo, es una idea acerca del mundo, una idea acerca del hombre, una idea acerca de la sociedad, una idea acerca del aula, una idea acerca de la enseñanza. Eran ejemplos. Un supuesto subyacente es una idea internalizada, teórica, práctica, que orienta nuestras decisiones y desde las cuales tomamos la decisión y que supone, decíamos, grandes concepciones. El aprender es una gran concepción. Esto es, si nosotros creemos que se aprende por acumulación, actuamos de una manera. En cambio, si pensamos que se aprende por descubrimiento, actuamos de otro. Si decimos que se aprende por la propia construcción del conocimiento, actuamos de una forma diferente. Es decir, nuestra idea de aprendizaje deriva directamente en nuestra decisión acerca de qué le proponemos a nuestros alumnos. Lo mismo pasa con el enseñar. Nuestra idea de lo que es enseñar supone transmitir, entonces exponemos, pero si nuestra idea de enseñar supone facilitar, entonces ponemos a disposición de los alumnos algunas situaciones, algunos hechos, algunos elementos, algunos componentes para que trabajen. Si por el contrario creemos que, y podríamos seguir mostrando ejemplos, y depende nuestra concepción de enseñanza, en consecuencia sería la actividad que propongamos. Pasa lo mismo con la idea del saber, pasa lo mismo con la idea del buen rendimiento, con la idea de autoridad, con la idea de estudiante, con la idea de docente. Estas grandes concepciones, podríamos seguir enumerando unas cuantas más, seguramente intervienen en cada situación de clase. En cada situación de clase, cuando tomamos una decisión anclada en estos supuestos. Estamos juntando ahora decisiones, supuestos y hábitos, porque estas decisiones que tomamos desde los supuestos internalizados están directamente vinculados con esos esquemas de percepción que refería Bourdieu, ¿se acuerdan? Estructuras cognitivas de apreciación y de evaluación de las prácticas sociales. O sea, estas decisiones que tomamos desde los supuestos subyacentes que tenemos internalizados tienen estrecha vinculación con nuestros hábitos. De modo que podríamos estar diciendo que las decisiones que se evidencian en cada uno de los segmentos de la clase están dando cuenta no solo de nuestros supuestos internalizados, sino de nuestros hábitos. Las decisiones nos permiten reflexionar sobre nuestra práctica, es decir, identificar las decisiones que hemos tomado es un camino para reflexionar sobre nuestra propia práctica. Tendríamos que detenernos en nuestras maneras de percibir a los estudiantes y las decisiones que tomamos en consecuencia, de nuestras maneras de percibir el contenido y las decisiones que tomamos en consecuencia, de las maneras de percibir la enseñanza o percibir el instituto superior en el que trabajamos y desde allí ver las decisiones que tomamos. Porque en cada una de estas decisiones están estos supuestos subyacentes vivitos y coleando, y aparecen no solo en cada una de las decisiones que tomamos antes de la clase, en la clase pensada antes, sino aparecen y sobre todo en las decisiones que tomamos durante la clase, esas micro decisiones. Allí están actuando, sin que nos demos cuenta, nuestros supuestos anclados en los hábitos. ¿Quieren que volvamos a las imágenes? Observen la imagen. La pregunta es, ¿quién reprobó el examen parcial? Deténganse en la imagen y busquemos. ¿Qué buscamos? Actitudes, posturas,
edades, disposiciones. Esa búsqueda está condicionada por nuestros hábitos. La imagen ahora muestra 3 estudiantes y la pregunta es, ¿quiénes no están atentos en clase? Vemos 2 que están con un celular. De primera podríamos decir, están distraídos. Pero sin embargo, también podríamos decir, están buscando en la web algo que tiene que ver con lo que está planteando el docente. ¿Por qué pensamos una cosa y por qué pensamos la otra? Eso tiene que ver con cómo percibimos a los estudiantes. Y cómo percibimos a los estudiantes tiene que ver con nuestros hábitos. La pregunta ahora es, ¿cuál de los 2 docentes sabe más? ¿Qué buscamos? Tenemos apariencias físicas diferentes en las 2 imágenes. Tenemos situaciones de clase diferentes en las 2 imágenes. Tenemos edades diferentes, vestimentas diferentes, escenarios diferentes. La pregunta referida al saber tendrá que ver con cada uno de estos componentes: vestimenta, edad, escenario, disposición. Finalmente, la pregunta es, ¿en cuál de las 2 instituciones se aprende con más calidad? Estamos viendo una universidad nacional y estamos viendo un instituto superior. Sea cual fuere la respuesta que nos diéramos a esa pregunta, hay parte de nuestros hábitos condicionando nuestra respuesta. Lo que quiero decir es que nuestra idea acerca de los docentes, los estudiantes, las instituciones, los grupos escolares, las maneras que tenemos de percibirlos, están condicionadas por nuestros hábitos. Tratamos de volcar en esta diapositiva la síntesis de lo que estamos viniendo hablando. La clase es una unidad de sentido en la que se identifican distintas partes, segmentos de actividad. En cada uno de los segmentos aparecen vislumbradas nuestras decisiones. Las decisiones que tomamos han sido decisiones en una doble progresión, en una progresión más profunda de sentido, de categoría conceptual y de desafío cognitivo, y en una decisión más referida a formato, de formato didáctico, de recurso y de tiempo. Pero estas decisiones son macrodecisiones, estas a las cuales no me refería recientemente, pero también son microdecisiones. Esas decisiones que tomamos dando la clase, en la inmediatez de la clase. Y en ambos casos, en las que tomamos de antemano y en las que tomamos durante, aparecen nuestros supuestos. Y nuestros supuestos están anclados en nuestros hábitos. Y así sigue nuestra próxima clase, y esta es una cadena que se repite cada vez que pensamos la clase y pensamos acerca de nuestra clase. Les propongo ahora ver algunos ejemplos, que analicemos algunos ejemplos y que luego resolvamos algunas tareas. Vamos a meternos en una supuesta clase, en una secuencia didáctica de una clase de un profesorado de matemática que tiene una docente que está tratando de enseñar la función social de la institución educativa en una clase de 4 horas. Esta clase empezó a las 6 de la tarde y a esa hora la docente le plantea a los estudiantes un juego de imaginación por grupos. Les dice, un ser humano ha sido congelado hace 50 años y ha sido revivido en la actualidad. Lo que les pregunta, la situación problemática que les plantea es, ¿qué creen ustedes que les sorprendería más si entrara? Al grupo 1 le dice a un quirófano, al grupo 2 le dice a un cine, al grupo 3 le dice a una planta industrial, al grupo 4 le dice a una calle transitada y al grupo 5 a una escuela. Los pone a trabajar durante 20 minutos
A los 20 minutos hace una puesta en común de las respuestas que da cada grupo, es decir, el grupo que pensó qué es lo que más le sorprendería a ese hombre congelado si reviviera después de 50 años y entrara a un quirófano, está dando sus conclusiones. Y el grupo que pensó a ese hombre en situación de estar en un cine, está dando sus conclusiones. Y así, 20 minutos para escuchar qué es lo que está diciendo cada uno de los grupos. La docente lo que hace es coordinar el diálogo y finalmente hacer notar a los estudiantes que de todo lo que dijeron, parece que aquel grupo que dijo que el hombre entraba a una escuela es donde aparecían menor cantidad de cosas cambiadas en los últimos 50 años. 20 minutos después, o sea, a las 18:40, la docente comienza una brevísima explicación de apenas 15 minutos sobre las relaciones entre escuela, conocimiento, sociedad y hegemonía. A las 18:55 vuelve a organizar un trabajo en grupos y ahora le pide a los estudiantes que busquen en la web documentos, videos, PowerPoints referidos a la función de la escuela. En esa explicación de la tarea, la docente insiste con que tengan en cuenta las recomendaciones que ya dio respecto a cómo verificar la validez académica de un documento subido a la web y les propone un esquema de presentación para los grupos con los siguientes componentes: que identifiquen el origen del material, que identifiquen la disciplina desde la cual se plantea el tema, que identifiquen los principales argumentos teóricos que se están proponiendo y que realicen una breve crítica al material. Los grupos se ponen a trabajar, son las 7, apenas pasadita, de la tarde. Los grupos trabajan utilizando sus celulares, algunos tienen tablets, algunos tienen netbooks. Hay un grupo que pide ir a la biblioteca porque allí hay una PC y se van a sentir más cómodos, dicen ellos, con una pantalla más grande. Han trabajado 1 hora y 45, porque son las 9 menos cuarto y recién allí empieza la exposición que hace cada grupo según el esquema propuesto. A las 21:45 la docente propone un debate abierto en el que se van integrando los aportes de cada uno de los grupos. Y finalmente, a las 21:55, es decir, 5 minutos antes de las 10, la clase está terminando, la docente recomienda la lectura del texto que figura en la bibliografía del programa y se despide enunciando que continuarán con este tema en la próxima clase. Vamos a preguntarnos por las decisiones que tomó la docente en esta clase. Vamos a preguntarnos por cada una de las decisiones. Pero vamos a preguntarnos si trataremos de respondernos. En verdad, la única persona que podría darnos las respuestas más certeras sería la propia protagonista, porque fue ella quien pensó la clase. Como nosotros no la tenemos junto a nosotros, a lo sumo lo que podemos hacer es hipotetizar algunas respuestas, pero solo casi como un juego, como quien está tirando algunas ideas que pueden ser probables, que pueden ser posibles, pero que la única manera de corroborar sería invitando a la propia docente a nuestra clase. Juguemos. ¿Cuál es el sentido y la intencionalidad? ¿Cuál habrá sido el sentido y la intencionalidad que tuvo la docente cuando dio la clase de este modo? A lo mejor podríamos pensar que está presentando el tema y que lo que pretende es que los estudiantes tengan un primer vínculo con las posibles categorías conceptuales involucradas en el contenido y que para ello decidió un formato en el cual no fuera ella quien presentara categorías conceptuales, sino que la hicieran los propios estudiantes de manera autónoma, con trabajo autónomo. Si nos preguntamos por los desafíos cognitivos, por las categorías conceptuales, primero, que están en juego. Recuerdan que en un momento había un pequeño segmento expositivo en donde intervenían las nociones de escuela, conocimiento, sociedad y hegemonía. La pregunta es, ¿esas son las categorías conceptuales de esa clase?
o sencillamente ese fue un puente para darle lugar al trabajo autónomo que hacen los alumnos y en el cual iban a aparecer las categorías conceptuales en el material que ellos seguramente encontraran. Es decir, la pregunta sería, ¿cuáles eran las categorías? ¿Escuela, conocimiento, sociedad y economía? ¿O no hay categorías preestablecidas? Si me preguntan a mí, me quedo con la segunda. Yo creo que esta clase no tiene categorías conceptuales preestablecidas y que solo se trata de un puente, eso que nos contaba la crónica. Ahora sí, ¿qué desafíos cognitivos propone la clase? Bueno, a lo mejor esta pregunta se contesta con otra pregunta, ya que insisto con que no tenemos la protagonista. ¿Podría ser búsqueda autónoma de información como trabajo cognitivo para los estudiantes? Vamos ahora a las decisiones en la progresión intradidáctica. ¿Qué formatos didácticos adopta la clase? Bueno, la respuesta aquí sí es obvia porque el registro da cuenta de ello. Hay varios formatos didácticos según cada segmento de la clase. Por ejemplo, al principio hay un trabajo diferenciado por grupos. Cada grupo, ¿se acuerdan en el juego? Cada grupo imagina qué sería más sorprendente para ese sujeto congelado al descongelarse 50 años después en un cine, una calle, un quirófano, una industria. Es decir, cada grupo estaba pensando la situación en un escenario diferente. Luego hay una puesta en común, hay una sesión dialogada, probablemente en la puesta en común. Está la breve exposición, allí hay otro formato. Vuelve a haber un trabajo en grupo, esta vez es uniforme, es decir, todos están haciendo lo mismo, aunque seguramente lleguen a resultados diferentes, ya que son autónomos en la búsqueda de la información. Y la clase termina con otro formato posterior a la puesta en común, que es el debate. Respecto a los recursos didácticos, también la crónica da cuenta de ello. Vemos que utilizó una situación lúdica inicial, esa situación imaginaria, y que luego se valió de computadoras, de celulares, de netbooks con internet. Y finalmente, el tiempo también, la crónica nos da cuenta de eso, porque hay un registro referido a qué se hacía a cada hora. Y la síntesis nos muestra que hay 40 minutos dedicados a ese juego inicial, que hay 15 minutos para exponer, que hay 1 hora 45 de trabajo autónomo, que la presentación del trabajo autónomo duró 30 minutos y que eso cierra con 45 minutos de debate. Esta distribución del tiempo nos podría hacer pensar en las decisiones que ha tomado la docente. Esa hora 45 para el trabajo autónomo probablemente es la que me está llevando a pensar que la intencionalidad de su clase era esa, que los alumnos busquen información por su propia cuenta y que la clase se estructure básicamente a partir de aquello que surgiera sin que estuviera del todo previsto. Vamos a los segmentos. ¿Se acuerdan? Decíamos que se podía reconocer los segmentos de la clase a partir de la secuencia de actividades, viendo qué se está haciendo, cuál es la intencionalidad que tiene el docente y cuál es el trabajo cognitivo que se propone, y que un cambio en la intencionalidad o en el trabajo cognitivo supondría estar en otro segmento diferente. ¿Por qué nos interesa esto? Porque en los segmentos se perciben las decisiones, ¿recuerdan de eso? Y que, decíamos, y que en las decisiones se avisoran los supuestos subyacentes y allí anclados los hábitos. Claro que nada de esto es fácilmente develable cuando se trata de nosotros mismos. Siempre es más fácil pensarlo en otro que en uno mismo. Pero allí está el desafío. No nos vayamos de nuestra docente. Veamos los segmentos. Para mí, esto sería mi modo de analizarlo y quiero aclarar también esto, pues cada uno podría estar haciendo un análisis distinto, ya que estamos hipotetizando. No tenemos a la protagonista, a nosotros nos parece tal cosa o tal otra. Y entonces lo que les voy a contar es lo que a mí me parece. Yo creo que la clase tiene 4 segmentos. En el primer segmento, el momento en que los alumnos se agrupan para pensar en esa situación hipotética y luego hacen la puesta en común, creo que ahí hay una intencionalidad. En el segundo segmento, refiero al momento de la exposición teórica, creo que ahí hay otra distinta intencionalidad y ciertamente otro distinto desafío cognitivo.
Para mí hay un tercer segmento en el momento en que trabajan con los materiales de la web y lo ponen en común. Esas dos actividades incluyen el tercer segmento. Creo que la intencionalidad allí es la misma y de alguna manera el trabajo cognitivo es una continuidad de una actividad en la otra. Y finalmente, el cuarto segmento para mí es el momento del debate. Ahora, podríamos preguntarnos en cada uno de estos 4 segmentos cuál ha sido la intencionalidad específica que tuvo la docente para cada segmento y cuál ha sido el trabajo cognitivo específico que propuso en cada segmento, y estaríamos analizando en cierta profundidad cada uno de los segmentos de la clase. Estábamos diciendo hace un rato que en los segmentos se vislumbran las decisiones y que las decisiones están ancladas en los supuestos subyacentes que tenemos y que en este caso tiene la docente, y que estos supuestos están directamente ligados a nuestros hábitos. Nuestra pregunta, analizando esta clase ahora, podría ser: ¿qué supuestos están evidentemente en juego en esta secuencia? Para mí aparece claramente una idea de aprendizaje, sobre todo por esa fuerza que tiene el trabajo autónomo. Aparece claramente una idea de enseñanza, la clase es muy poco dirigida. Aparece una idea referida al contenido, el contenido no está estructurado, de modo que allí hay una clara idea de la docente respecto a qué es lo que se puede enseñar, y ciertamente que hay una clara idea del uso de las tecnologías en el aula. Pero es probable que haya otros. ¿Cuáles otros dirían ustedes que está interviniendo en la clase? Quiero terminar nuestra clase de hoy con un segundo ejemplo. Esta es una secuencia pequeña, miren, dura apenas 5 minutos. Trata de un 5º grado y la maestra está enseñando aquí ángulos adyacentes. La secuencia, la crónica, lo que registra la crónica es que la docente en un momento de la clase le solicita a los alumnos que saquen hojas cuadriculadas de sus carpetas para realizar una tarea. En ese momento un alumno se para y manifiesta haberse olvidado de comprar hojas cuadriculadas y solicita permiso para pedir prestado a sus compañeros, como si le dijera: señor, me olvidé de las hojas, ¿le puedo pedir a mi compañero? La docente, dice la crónica, lo impide y lo arenga de esta manera: cada uno es responsable de sus propios materiales, así que ahora lo vas a hacer en el cuaderno. En tu casa después lo pasás. Si no, cada vez que te falte algo, el problema te lo va a tener que solucionar otro. La crónica dice que el alumno se sienta murmurando algo y moviendo su boca, vaya a saber qué está diciendo, pero que la docente parece que lo escucha y que lo llama a conversar al escritorio. Aquí termina la crónica. Apenas 5 minutos, sin embargo, interesante para analizar las decisiones, las microdecisiones, aquellas devenidas de la inmediatez, que aparecieron siendo tomadas por la docente. Analicemos esta secuencia. Las preguntas serían: ¿cuál fue la intencionalidad de la docente cuando dijo lo que dijo? Y desde allí, ¿cuál es el desafío cognitivo-moral que está proponiendo a sus alumnos y a sus alumnas? ¿Y qué supuesto subyacente de responsabilidad está implícita en su intervención? ¿Y qué supuesto subyacente de solidaridad está implícito en su intervención? Podríamos seguir un rato bastante más largo haciéndonos preguntas referidas a esta pequeña secuencia de la clase, en donde aparece un segmento no de enseñanza, sino de organización de la tarea. En fin.